Sefer, de libros y autores. El Valle de las Manzanas es una novela histórica que nos traslada a la Europa de la segunda mitad del siglo X. Y para hablar de este libro, pues entrevistamos a su autor, Antonio Miguel Avellán. Bienvenido a Radio Sefaraz, Antonio. Buenas tardes, Raquel. ¿Qué tal? Encantados de que nos presentes esta novela histórica en la que los personajes judíos tienen mucha relevancia, Antonio. Sí, está centrada fundamentalmente en el mundo judío, ¿no? De la época, lo que el antiguo Al-Ándalus y que se llamaba a su vez Sefarad, ¿no? La llamaban Sefarad, ¿no? Las comunidades judías, ¿no? Y es una novela que se desarrolla en pleno califato de Abderramán III y gira en torno a un comerciante de esclavos judíos que en su viaje realiza también tareas de espionaje para el califa cordobés. En aquella época nadie mejor que un comerciante judío para enterarse de todo lo que se fraguaba en los países emergentes, ¿no? Que había en Europa, ¿no? Entonces esa información era muy importante, ¿no? Para el califa, para saber a qué atenerse, ¿no? Con el resto de sus vecinos, ¿no? Porque desde el siglo X, antes, ahora y siempre, la información es poder, ¿no? Exactamente, sí, exactamente. Es que ahora, claro, ha cambiado todo, ¿no? Hay otros medios para informarse, ¿no? Y para espiarse, ¿no? Entre países y demás, ¿no? Entre comunidades, ¿no? Pero en aquella época era fundamental tener a alguien que recorría prácticamente toda Europa y comerciaba con esclavos, con mercaderías de diferentes índoles. Y claro, cuando volvía a Córdoba, era una fuente de información para el califa, ¿no? Uh-huh. Sabía todo lo que pasaba, ¿no? En el resto de Europa, ¿no? Hablaremos, sí. También se resalta mucho la novela, la importancia que tuvo la comunidad judía cordobesa, ¿no? En el desarrollo de Al-Ándalus, ¿no? Durante esa etapa califal, ¿no? Sobre todo por un personaje que existió realmente, ¿no? Uno de los personajes principales en la novela, pero existió realmente, que era el médico personal del califa. Era un médico nacido en Jaén, pero educado en Córdoba, se llamaba Hataya Ben Saprut, y fue un personaje muy relevante, influyó muchísimo, ¿no? En el desarrollo de la comunidad judía de Córdoba, de toda la Al-Ándalus en general, ¿no? Uh-huh. ¿Te inspiras para perfilar el personaje de Ibrahim ibn Yaqub, el comerciante del que nos has hablado de Tortosa? ¿Te inspiras de alguna manera en Benjamín de Tudela? Sí, en cierto modo sí, me sirvió. De hecho, la información de los viajes de Benjamín de Tudela me sirvieron para moverme por algunas zonas, ¿eh? Porque es que, realmente hay muy poca documentación sobre la época, ¿no? En el tema de viajes, ¿no? Entonces Benjamín de Tudela fue clave para encontrar datos sobre comunidades judías fuera de Al-Ándalus. Y sí, realmente fue importante, sí. Sí, fue un poco fundamental para mover a los personajes, ¿no? Sobre todo a Ibrahim, ¿no? Al comerciante, ¿no? Y como como nos estás hablando de documentación, ¿cómo te has documentado para hablarnos de Hasdai Ben Saprut? Sobre este personaje sí que hay mucho escrito. En Jaén se está reivindicando su figura desde hace años. No sé si me imagino que sí, uno de tus personajes preferidos de la novela. Sí, claro. De hecho, es la conexión que tiene el comerciante Ibrahim. Es su principal contacto para llegar al califa. O sea, digamos, él entrega sus informes precisamente al médico personal del califa, que es Hasdai, ¿no? Y es un personaje impresionante. A medida que surgió con la historia, ¿no? Desde que apareció ese personaje, me cautivó, ¿no? Un personaje impresionante. Realmente fue el hachí del califa, ¿no? Que eso, no el hachí oficial, ¿no? Porque no podía hacerlo, claro, porque hubiera despertado, de hecho ya despertaba envidias entre la comunidad musulmana, ¿no? Por ese acercamiento al califa, ¿no? Pero fue alguien que te cautiva, ¿no? Un personaje que te cautiva en cuanto lo conoces, ¿no?
Y no sé exactamente cómo llegué a él, pero llegó. O sea, dentro de la documentación surgió el personaje, ¿no? A lo mejor él llegó a ti. Por eso te digo... Se te apareció, ¿no? De alguna manera. En claro, el libro... los que te mueven. En el Valle de las Manzanas propones además una idea que a muchos de nuestros oyentes les va a resultar estimulante, y es que el propio Hasdai Ibn Saprut prepara un éxodo de la comunidad judía a un lugar muy especial. Exactamente, Hazaria, tierra de Hazaria, claro. Sí, bueno, Hazaria existió realmente, ¿no? Y Hasdai tenía noticias ya previas, antes de eso que se habla en la novela. Incluso hizo un intento de conectar con este rey, ¿no? El rey José de Hazaria. Pero bueno, tuvo problemas y la embajada tuvo que volver y no consiguió llegar, ¿no? Hazaria, bueno, era el reino soñado en esa época, ¿no? Porque era un reino judío, ¿no? Entonces, claro, hay que tener en cuenta que la comunidad hebrea durante el califato, bueno, era una comunidad protegida, o sea, seamos sinceros, ¿no? O sea, cuando se habla de las tres culturas hay mucho tópico detrás de todo eso, ¿no? Eran protegidos, no tenían las mismas ventajas que un musulmán, ¿no? Lo mismo que le pasaba a los mozárabes, ¿no? Tampoco tenían las mismas ventajas que un musulmán, eran protegidos, eran gente del libro que, digamos, mantenían con sus impuestos, bueno, el poder estar ahí, ¿no? Y claro, Hasdai, a pesar de ser una persona que contaba con una gran riqueza, con una gran influencia, que hacía que no tuviera por qué plantearse eso, ¿no? En principio. Sin embargo, se sentía un poco fuera de lugar ahí, ¿no? Era la diáspora, ¿no? Entonces, hacía que no se sintiera bien. Él deseaba que el pueblo judío cordobés tuviera una tierra, ¿no? Propia, ¿no? O que se integrara en un reino que fuera judío, no vivir protegido por los musulmanes, ¿no? Y por eso sí, Hazaria fue. Lo que pasa que se llegó un poco tarde, ¿no? Envió una embajada y la embajada llegó un poco tarde, cuando ya Hazaria estaba en guerra con los países del sur de Rusia y demás. Entonces, bueno, ahí sí hubo un éxodo hacia abajo, que fueron los judíos que nacían, ¿no? Que después lo hemos visto por toda Europa, ¿no? ¿Y cómo es el Al-Ándalus que nos dibujas en el Valle de las Manzanas? Bueno, el Al-Ándalus del Valle de las Manzanas era, porque yo creo, vamos, que en mi punto de vista, lo que yo he llegado a ver, ¿no? A través de documentación y demás, era el Nueva York de la época, realmente, ¿no? Era donde acudía todo el que buscaba conocimiento, buscaba compartir algo especial, ¿no? En tema de cultura, medicina, filosofía, con la gente más relevante. Iba a Córdoba, necesitaba ir a Córdoba, porque allí donde se fraguaba toda la cultura del momento, ¿no? Y Córdoba era una ciudad era rica, una ciudad rica, digamos, la gente vivía bien, ¿no? La infraestructura también era bastante buena, la infraestructura de la ciudad, la infraestructura urbana y demás, era bastante buena, ¿no? Y de hecho se vivía muy bien en Córdoba, supongo, ¿no? Con todo, bueno, como teniendo en cuenta con lo que era la época, se vivía bien, ¿no? ¿Y por qué un sevillano se interesa por Córdoba y por estos personajes? ¿Te habían atraído especialmente antes de decidirte a escribir El Valle de las Manzanas? Sí, bueno, yo soy sevillano, pero bueno, por cercanía a Córdoba siempre ha supuesto, me conozco muy bien Córdoba de hace mucho tiempo y demás. Además, sería quizás de las ciudades, si no viviera en Sevilla, elegiría Córdoba para vivir, sinceramente. Es como aunque ahora ya no tiene mucho que ver, salvo la parte arquitectónica y demás, pero sigue siendo todavía un pueblo grande, digamos, ¿no? Una ciudad preciosa, ¿no? No está lo masificada como pasa con otras ciudades, ¿no? Es un pueblo grande, ¿no? Entonces es preciosa. Córdoba te cautiva en cuanto llegas, vamos. ¿Y a quién esperas cautivar? ¿Con Ibrahim Ibn Yaqub y con la historia de Hasdai Ibn Saprut?
Bueno, intento cautivar al buen lector, vamos, al lector que busca, bueno, al lector de novela histórica fundamentalmente, ¿no? Y que busca conocer, bueno, toda esta época con una visión un poco distinta, porque realmente en la novela se desmitifican muchas cosas, ¿no? Hay muchos tópicos sobre Al-Ándalus, sobre Sefarad. Entonces, se han exaltado cosas que, bueno, que no corresponden, ¿no? Y a medida que vas metiéndote en el tema y vas sondeando, ves que la sociedad son un poco distinta, digamos, a lo que incluso historiadores han comentado y han escrito, ¿no? Entonces, bueno, intento llegar fundamentalmente a eso, a gente que le guste la novela histórica y que le guste esa época tan importante que tuvimos aquí, ¿no? Uh-huh. Aquí, bueno, aquí donde estoy yo hablando, por ejemplo, ¿no? O sea, en esta tierra, ¿no? Y espero eso, que llegue a mucha gente, ¿no? Uh-huh. Y además que es una manera de dar a conocer personajes que fueron tan importantes como Ibn Saprut. Exactamente, o sea que son figuras que hay que recuperar, porque realmente no hay tanto sobre Hassai, por ejemplo, ¿no? O sea, se ha escrito, ¿no? Algo sobre el tema, pero hay muchas lagunas, ¿no? Entonces, eso también es otro valor que tiene el personaje de cara, digamos, a la novelística. Le da pie a fantasear un poco también sobre el tema, ¿no? A crearle unos rasgos y a crear incluso una forma de actuar y de andar y de pensar, porque, bueno, no hay mucho escrito sobre él, ¿no? Claro, eso da la oportunidad al escritor de recrear como le gustaría que fuera el personaje, ¿no? Sí, exactamente, sí. Bueno, y ya afortunadamente, como decías antes, en Jaén se está recuperando la figura de Hassai, ¿eh? Uh-huh. Ya sí, bueno, incluso yo creo que hay una avenida con su nombre, bueno, ya se están moviendo, ¿no? En ese sentido, ¿no? Porque merece la pena. Córdoba debería recuperarlo también más de lo que lo tiene recuperado, vamos. Con el Valle de las Manzanas, como nos estás contando, desde que hemos comenzado a hablar, conocemos cómo era la vida de los judíos en Al-Ándalus, en Córdoba, pero hay más temas en el libro, ¿no? Hay intriga, Hay mucha intriga. Bueno, también otro apartado que estamos dejando en el tintero es también el tratamiento que se hace del mundo de la poesía hebrea de la época. Uh-huh. También que es muy importante, ¿no? Porque tenía un mundo muy particular, ¿no? Y además era un mundo un poco complicado, con rencillas incluidas, incluso ataques casi físicos entre poetas, ¿no? Hay dos figuras también que aparecen en la novela que son reales, vamos. Una es la figura de Menachem Ben Saruk, uh-huh, que era el secretario de Hassai y el que estaba encargado de la Academia de Filología que se creó, ¿no? Creada por Hassai, la academia esta que se creó en Córdoba, ¿no? Y Menachem fue un personaje también muy importante, vamos, está considerado, bueno, como poeta muy importante de Sefarad, ¿no? Y siempre, bueno, ahí había muchas intrigas entre poetas. Menachem, ahí se narra en la novela un poco las rencillas que tenía con otro poeta, que era un tunecino, que también era protegido de Hassai, un poeta que se llamaba Dunas Ben Labrat, que, bueno, tenía otro concepto diferente al de Menachem sobre la poesía de la época. Y bueno, ahí hay una serie de problemas entre ellos, ¿no? Que bueno, que el lector ya lo descubrirá, ¿no? Ya que lo vaya leyendo, ¿no? Oye, ¿cómo podemos hacernos con el Valle de las Manzanas? Bueno, se puede adquirir a través de Amazon. Uh-huh. En Amazon, vamos, porque realmente Amazon es la que lo ha editado, vamos, y bueno, toda la distribución la lleva ellos, todo. Muy bien. Entonces, bueno, entrando en Amazon.es, localizas la novela, bueno, metes en el buscador el título y la tienes delante rápido. Muy bien. ¿Alguna crítica que te haya gustado? ¿Algún lector que te haya dicho algo en especial que quieras recordar para nosotros? ¿Que te haya emocionado especialmente? Bueno, el libro lleva un mes en la calle, digamos, ¿no? Salió a 1 de septiembre. Y bueno, ya me han destacado la ambientación. El libro, me han destacado en principio el gancho que tiene. O sea, que es un libro que
por lo que se ve, empiezas a leerlo y te engancha muy rápido, ¿no? Es muy ameno. La gente también me ha comentado que se aprende bastante sobre la época, eso sí también. Uh-huh. Y ya te digo, todavía es pronto, un poco no tengo demasiadas estadísticas, podemos decir, sobre el tema, pero sí, sobre todo que el libro engancha bastante, ¿no? Y se aprende bastante, ¿no? Bueno, pues esas dos cosas son muy importantes con sí, una novela histórica. Tú observas que, eso se ha comprobado desde hace mucho tiempo, ¿no? Que hay veces que se aprende más historia a través de los escritores que a través de los historiadores, ¿no? Sí, o que los libros, claro. o que las novelas históricas te llevan luego a querer profundizar con otros libros, arranque, ¿no? Para después profundizar más, ¿no? Entonces, a mí concretamente me ha pasado siempre eso, ¿no? ¿Verdad? Aprendes muchas veces más de cualquier etapa histórica a través de Galdós, a través de gente así que te ha metido en la novela y te ha despertado ese interés, ¿no? Por un acontecimiento, ¿no? Uh-huh. Oye, Antonio, y una pregunta ya para acabar. ¿Cuál es tu parte preferida de El Valle de las Manzanas y por qué se llama El Valle de las Manzanas? Bueno, sí. Bueno, mi parte preferida, es toda, ¿no? Es como, una novela podría ser como un hijo, ¿no? En ese sentido, ¿no? Se usa todo, ¿no? Todo de él, ¿no? Y respecto a lo de por qué se llama el Valle de las Manzanas, ahí es que el Valle de las Manzanas es, el nombre que tenía la Almunia de Hazai, y ahí, fue donde se fraguó ese intento de éxodo, ¿no? De la comunidad judía cordobesa a Hazaria, ¿no? Entonces, ahí pasan muchas cosas, muchas intrigas, y de todo. Ahí hasta hay muerte, intriga, pasión, hay de todo, ¿no? Muy bien. Es un punto central también en la novela, ¿no? Un referente, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues te agradecemos mucho que nos hayas hablado de tu libro, del Valle de las Manzanas, y esperamos que sigas escribiendo sobre esta época tan apasionante y estos personajes, como tú decías, a reivindicar. Ajá, muchas gracias a ti, Raquel. Eso, espero que la gente acepte la novela como yo espero, ¿no? Para que se diviertan con ella en cada página, ¿no?